Quiero darles la bienvenida a nuestro servicio doctrinal. Nos da mucha alegría estar reunidos para que Dios nos siga hablando a través de su palabra. También le doy la bienvenida a los hermanos o amigos oyentes que nos puedan estar escuchando por las redes sociales, ya sea por YouTube o por Facebook. Yo les pido en este momento a todos los que estamos aquí presentes, dándole la bienvenida en el nombre de Jesús, que primero vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y vamos a orar para saborear y para ver lo maravilloso que es nuestro Dios, lo grande y poderoso. Así es que, mi Dios Padre, en esta hora, enos aquí, Señor, reunidos, invocando el nombre de tu Hijo Jesús. Yo te pido con humildad que prepares nuestros corazones, que nos des entendimiento y conocimiento de tu palabra, y que cada uno de nosotros podamos entender y registrar y aplicar tu palabra en todas las áreas de nuestra vida. Hoy nos alegramos, Señor, por este nuevo día, nos alegramos, Señor, por tus bendiciones, nos alegramos porque hasta el día de hoy hemos visto tu favor y tu misericordia en cada uno de nosotros, y siempre, Señor, dándote la gloria, la honra y el honor solamente a ti. Tú dirige todo el servicio doctrinal, guarda cada palabra tuya en las tablas de nuestro corazón, para que cada uno de nosotros en los momentos de alegría o en los momentos de dificultad nunca se nos olvide que tú estás con nosotros y que tú has dejado un instructivo que es tu palabra para nosotros, tus hijos, y para poder tener y conocer a través de tu palabra la verdad, y para que cada uno de nosotros podamos tener libertad y podamos vivir en gozo y en plenitud en la presencia de nuestro Señor Jesús. Amado Espíritu Santo, tú dirige todo el servicio doctrinal, que tú nos das el fruto de la alegría, y hoy nos gozamos por lo que va a hablar nuestro Dios Padre y la enseñanza que va a traer a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora vamos a entrar al capítulo 5, pero vamos a estudiar los significados de las plagas, porque en el capítulo 5 realmente hoy vamos a tener el conocimiento y el entendimiento de que Dios, habíamos hablado que Dios mandó las plagas por cada dios que tenía Egipto. Si nosotros creemos que ahora sí que nuestro país, México, es idólatra, no es nada de comparación con la idolatría que tenía Egipto. Vimos que también cuando estaba Moisés hablando con Dios en la zarza, Dios le dio una gran enseñanza, porque cuando él no tenía el conocimiento, no conocía a Dios, sabía todo lo que acontecía en Egipto, pero no conocía a Dios, y cuando él se va a acercar, Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, porque esa tierra que vas a pisar es santa. Y él no tenía ese conocimiento, entonces Dios le estaba instruyendo para que aprendiera realmente de la santidad que tiene Dios. No podemos estar en la presencia de Dios si no cuidamos nuestros ojos, si no cuidamos nuestros oídos, si no cuidamos nuestra boca, si no cuidamos nuestras manos, no cuidamos nuestro corazón. Él nos ha estado hablando mucho que de nuestro corazón mana la vida, y también que tenemos que cuidar donde pisamos, porque donde quiera que estemos, Dios va con nosotros. Donde quiera que estamos, Dios mira todo lo que hacemos. Pero cuando Moisés va con la instrucción de parte de Dios que tiene que ir a ver a los ancianos y decirle, ir a Faraón, también Dios le da una advertencia a Moisés y le dice que Dios va a endurecer el corazón de Faraón, o sea que no la van a tener fácil para que deje ir al pueblo de Israel. En el capítulo número 4 estuvimos también estudiando, y Dios nos estuvo dando el conocimiento y el entendimiento para su gloria, que el pueblo de Israel no hizo las pirámides. Las pirámides ya estaban. Ellos hacían la ciudad, edificaban lugares de la ciudad donde se hacían los ladrillos con paja. Pero llegó en un momento en el que les quitaron la paja, y entonces tuvieron que hacer los ladrillos a marcha forzada, porque ya no tenían el material de paja. Y yo les mostraba que había un maestro de una universidad que llevó ese ladrillo
para que ellos vieran que efectivamente sí existieron esos ladrillos que estaban hechos con paja y sin paja. Amén. Entonces eso no quiere decir que Dios no nos habla la verdad. Dios no nos habla, sí, Dios nos habla con la verdad, pero ese maestro pudo mostrar que los tenían a un arduo trabajo sin sueldo, porque no tenían sueldo el pueblo de Israel. Tenían 400 años trabajando y nunca recibieron un sueldo y trabajaban arduamente. Entonces, recordemos que Dios libertó a su pueblo porque oyó su clamor. O sea, ni siquiera Dios ya no se acordaba, ya habían pasado 400 años y el pueblo de Israel era idólatra. Ya hacía las cosas que hacían los egipcios. Entonces Dios escuchó el clamor de ellos y cuando escuchó después de 400 años el clamor de su pueblo, del pueblo de Israel, entonces Dios recordó el pacto, porque nuestro Dios es de pacto y Él nunca se tarda, Él siempre llega a tiempo, y recordó el pacto que había hecho con Abraham, recordó que ese mismo pacto lo hizo con Isaac y que lo hizo con Jacob. Así es que fue entonces que recordó y dijo: ops, yo dije que iba a sacar, ¿no? Que los iba a mandar a un lugar como forasteros, que se iban a multiplicar, pero se olvidó que los tenía que sacar de ahí. Entonces Él escuchó el clamor, así como escuchó el clamor de cada uno de nosotros, y cuando estamos en oración nos contesta al tiempo perfecto de Él. Amén. Así es que ahora vamos a entrar muy interesante al capítulo número 5, pero el día de hoy vamos a estudiar los significados. Les decía que cada plaga que Dios mandó por cada dios que tenía Egipto, porque Egipto tenía no nada más uno, tenía miles de dioses. Así es que yo les doy la bienvenida a que vamos a estudiar en este capítulo, donde vamos a estar viendo cómo va Moisés a suplicarle a Faraón que suelte al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo cómo Dios incluso les dice que tenían que ir a pedir joyas para que salieran por el trabajo de 100 años, no de 400, de 100 años. Así es que no nada más iban a salir así. Si Dios va a sacar a su pueblo, o si Dios a nosotros nos va a dar algo, Él siempre es con excelencia. Él siempre las cosas las hace bien. Entonces, vamos a ver cómo Él sabía que ellos habían trabajado arduamente haciendo ladrillos sin paja. ¿Sí? Entonces, ¿están listos para que veamos lo que el significado de las nueve plagas, que son un ataque directo que Dios hace contra la idolatría de Egipto? No es de que no tenía significado esas 9 plagas, en realidad es de que Dios, Él es el único superior, un Dios supremo, y que Él realmente iba a mandar una batalla contra los dioses de Egipto. Entonces Moisés regresa a Egipto después de ausencia, de que estuvo 40 años en el desierto, donde Dios trabajó con él, porque Moisés conocía 40 años atrás todo lo que era de Egipto, pero menos conocía a Dios. Entonces Dios en 40 años en el desierto trabaja con él y lo comienza a preparar para que él sea el libertador para librar a su pueblo. Y entonces su misión es reunirse con los ancianos de Israel e ir ante Faraón para presentar su petición. Faraón va a rehusar dejar a Israel, y yo les decía que Dios había sido muy clemente con ellos, muy piadoso, porque le dijo, o sea, primeramente, si no me voy a ir con los hijos primogénitos, y le mandó las plagas, y aún así Faraón tenía el corazón endurecido porque Dios lo permitió. Y a veces nosotros también en nuestra vida, antes de que llegara Jesús, o a lo mejor en algunas áreas cuando todavía está trabajando, tenemos duro el corazón, decimos: en esas áreas no te metas, Señor, y ahora sabemos que Dios lo permite
para glorificarte, para darnos cuenta que no es a nuestras fuerzas, sino es a la voluntad de Dios. Y que entre nosotros más tengamos nuestro corazón duro ante la voluntad de Dios, nosotros realmente salimos perdiendo en el proceso. Entonces Dios estaba siendo aún así piadoso con Egipto. Entonces vamos a ver cómo su misión de parte de Moisés era reunirse con los ancianos de Israel, decirle los planes de Dios y después irse a reunir con Faraón, presentarse y hacerle la petición que Faraón dejara salir al pueblo de Israel. Pero Faraón, ¿qué creen? Que se rehusó dejar ir a Israel. Y esto abrió un gran conflicto con Dios y Dios contra los dioses de Egipto. O sea, las plagas no fueron nada más porque sí, sino que realmente Dios, porque los egipcios tenían puestos los ojos en estos 9 dioses y Dios tenía que derribar y mostrar que Él es un Dios supremo, que no hay nadie como Él, que Él es poderoso, maravilloso y el creador de todo. Así es que las plagas no fueron una casualidad, ¿sí? Sino que Dios envió las plagas de ranas para luego preguntarse ¿cuál calamidad debe enviar ahora? Probablemente nunca jamás ha habido algo que fuera tan organizado y significativo como el envío de estas plagas. Fueron dirigidas en una forma definitiva contra la idolatría de Egipto. Faraón se hizo la pregunta: ¿quién es Jehová? No lo conozco y no tengo la intención de dejar salir a su pueblo. Dios, pues, se le presentó enviándole las plagas a la tierra de Egipto. Acompáñenme por favor en su Biblia en Éxodo capítulo 7 versículo 5, donde vamos a ver aquí que el Señor expresa con toda claridad lo que tiene presente. En Éxodo capítulo 7 versículo 5 dice él: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces Dios usó las plagas para librar a su pueblo y para dejar saber a los egipcios quién era él. Porque cuando se reúne Moisés y va con los ancianos y le dicen, pues me está mandando Jehová, yo soy el que soy, el gran yo soy, pues Faraón decía, ¿quién es? Entonces Dios dice, yo me voy a dar a manifestar. Yo siendo Dios supremo, me voy a ir contra los dioses que tiene Egipto. Cada plaga fue asestada contra un dios distinto de Egipto. Había miles de templos, millones de ídolos y alrededor de 3,000 dioses en Egipto. Si nosotros decimos que en nuestro país está lleno de idolatría, ya nos damos cuenta que no, porque tenían 3,000 dioses con minúscula, acuérdense, en Egipto. Había poder en la religión de Egipto. Los egipcios no eran tontos, ¿sí? Hemos estado edificando sobre el conocimiento que nos ha llegado del pasado. Ahora, nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Búsquenlo, por favor. Él mismo nos habla acerca del poder en las religiones egipcias. Dice la palabra, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Faraón, así también estoy resistiendo a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. El poder de la religión egipcia era satánica y Satanás concede poder a aquellos que le adoran. Satanás es un imitador y quiere todo lo que Dios hace, pero él tiene ciertos tipos de poder, pero limitado. El pueblo de Egipto con sus 3,000 dioses, quien estaba detrás de todo esto, era una religión satánica donde Satanás les concedía ciertas cosas
mientras le adoraran. Amén. Dios lanzó sus palabras contra la idolatría de Egipto, contra Faraón y contra Satanás. Fue una batalla de los dioses. Así es que acompáñenme en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Y dice la palabra así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién lo dijo? Yo, Jehová. Dios demostró que los dioses de Egipto eran falsos y reveló a los israelitas que él tenía habilidades para librarlos. Los israelitas habían nacido en los ladrillales rodeados de la idolatría y Dios tuvo que mostrarles que él era superior. Ahorita les voy a introducir en un bosquejo breve explicándoles de cada plaga que fue útil aquí para que veamos que había un diseño y un propósito definido en cada una. Por ejemplo, vamos a ver por qué Dios se fue con los primogénitos. Ustedes no saben, pero Dios tenía un propósito. Dicen, pues es que Él dijo que iba a matar a los primogénitos. Pero hay un propósito por el cual Dios se fue con los primogénitos, porque ellos tenían ese Dios que creían que es el que traía a los hijos de ellos a los primogénitos. Entonces va Dios a demostrar que los dioses de Egipto eran falsos y va a darle a revelar a Israel quién va con ellos, un Dios de poder, un Dios grande, un Dios fuerte en el que pueden confiar, y para él no hay nada imposible. Bueno, los israelitas habían nacido ya muchos ahí en Egipto, y realmente ellos ya se habían habituado a las cosas que hacían los egipcios. Ellos también ya habían pasado 400 años y muchos no tenían el conocimiento de Dios, y aquí Dios también se les va a dar a revelar quién es Él. Dios diseñó y con un propósito definido en cada una de estas plagas. Cuando Moisés primero se para delante de Faraón, llevaba su vara, y la vara es la autoridad de Dios. Dios la iba a manejar, ¿sí? Así es que cuando se para delante de Faraón, ¿qué es lo que acontece con esa vara? Que se convierte en una culebra. Pero ¿qué fue lo que hicieron los sabios de Egipto? Imitar ese milagro que había hecho Moisés, ¿sí? Esto nos revela que Satanás tiene poderes definidos. Después de esta demostración, Dios les envía las 10 plagas. Y vamos a entrar en la primera plaga. La primera plaga es el agua que se convirtió en sangre. Así es que vámonos a Éxodo capítulo 7, versículo del 10 en adelante. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando entiendan mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. La vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová los había mandado. Y echó Aarón su vara,
delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La plaga de sangre, 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale el río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madero como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber del agua, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Esta primera plaga que Dios mandó, que el agua la convirtió en sangre, es que para ellos la fertilidad de la tierra de Egipto dependía del desbordamiento del río Nilo para traerles tanto los fertilizantes como el agua. Los ritos paganos se celebraban cada primavera cuando el río traía vida de la muerte. El río era uno de los más grandes dioses y era considerado santo. Pero cuando el agua se convirtió en sangre, trajo la muerte en vez de la vida. O sea, para ellos, este río Nilo, un río que para ellos traía vida, ¿sí?, en vez de muerte, porque con eso tomaban, con eso regaban lo que sembraban. Y para ellos a este le llamaban un gran Dios y lo llamaban santo. Entonces Dios les mostró que cuando convirtió este río en sangre, lo que ellos profesaban de decir que daba vida, Dios mostró que este río producía muerte en vez de vida. Entonces los hechiceros de Egipto nos dimos cuenta que también imitaron esta plaga con sus encantamientos. Esa es la primera plaga. Ellos lo veían, este río Nilo, como un dios y lo llamaban santo.